Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos al ciclo de seminarios Actualización Disciplinaria en Microbiología, organizado por el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María del Rosario Morales Espinosa, quien impartirá la conferencia titulada Cambiando el paradigma de Helicobacter pylori. La doctora Morales Espinosa es médico cirujano y partero, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Realizó la maestría y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Su destacada trayectoria le ha valido reconocimientos como la Medalla al Mérito Académico de la UNAM, que obtuvo en el 2019, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo con nivel PRI-DD en la Facultad de Medicina de la UNAM y es jefa del Laboratorio de Genómica Bacteriana del Departamento de Microbiología y Parasitología. La doctora Morales Espinosa cuenta con una sólida producción científica. Ha publicado 78 artículos originales en revistas indexadas de alto impacto, que suman más de 1,500 citas. Además, se ha distinguido como tutora y asesora de tesis de licenciatura, posgrado, especialidad y alta especialidad en distintas áreas de las ciencias biomédicas, biológicas y de la salud. En el ámbito editorial, es editor asociado en la revista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology y participa como revisora en numerosas revistas de alto impacto, como Scientific Report, Microbial Drug Resistance y Frontiers in Microbiology. Con una destacada labor en la docencia, la investigación y la formación de nuevas generaciones, recibimos con mucho gusto a la doctora María del Rosario Morales Espinosa. Sea muy bienvenida. Le agradecemos que comparta con nosotros su experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Este, bueno, voy a dar una presentación. Este es un tema que corresponde a mis líneas de investigación. Entonces dividí la presentación en dos partes. Una, generalidades y lo que se sabe o se sabía del Helicobacter pylori, y la segunda parte está relacionada con las investigaciones que hemos hecho y cómo nuestros resultados han cambiado lo que se pensaba de la bacteria en un principio. Por eso se llama el tema Cambiando el paradigma de Helicobacter pylori. Bueno, no puedo dar la plática sin hablar de los doctores Barry Marshall y Robin Warren, que fueron premio Nobel de Medicina en el 2005. Gracias a ellos, pues se sabe que la úlcera, la gastritis, son procesos infecciosos asociados a la bacteria de Helicobacter pylori. Eh, Sabemos que es una bacteria móvil, tiene flagelos en uno de sus polos, lo que la hace bastante móvil y capaz de atravesar lo que es el lumen gástrico y llegar a colonizar las células epiteliales del estómago. Se asocia a diferentes patologías gástricas, ya esto está bien determinado, y además se considera la infección crónica más frecuente a nivel mundial. Sin embargo, la prevalencia de la infección es muy variable dependiendo del tipo de país del cual se esté hablando. Aquí está México. Este porcentaje es muy bajo, y no es nuestra realidad, porque nosotros tenemos del 80 al 90% de positividad entre nosotros los mexicanos. Este nos puede hablar claramente de cuál es la prevalencia y la diferencia entre los países en desarrollo y en vías de desarrollo. Por ejemplo, en México, como en países como el nuestro, sabemos que a los 20 años ya el 80% de los individuos tienen contacto con la bacteria y pues ya tienen anticuerpos, mientras que en países ya desarrollados, el 50% de los mayores de 60 años ya van a presentar anticuerpos contra el Helicobacter pylori.
Esta gráfica es de un estudio que hizo el doctor Javier Torres del Centro Médico Nacional, donde determinó la seroprevalencia de la infección en aproximadamente 10,000 sueros de un banco de donde se pudieron ser representativos de los 32 estados de la República Mexicana. Y él encuentra que ya el 20% de niños menores de un año, o sea, niños de 6 meses, ya presentan anticuerpos contra la bacteria, elevándose pues gradualmente hasta que nosotros ya a partir de los 36 a edades más grandes, pues ya tenemos anticuerpos en el 90 o el 100% de los individuos. Por lo tanto, pues la seropositividad es mucho más alta en el grupo de edad de 0 a 4 años. Sin embargo, a pesar de que es una infección tan frecuente y de que todos estamos, o la gran mayoría estamos infectados, para que se desarrolle la enfermedad se necesita la suma de diferentes factores. Factores higiénico-dietéticos, factores ambientales, factores predisponentes del huésped, pero además la infección con cepas tipo 1. No todas las cepas son capaces de producir enfermedad. Ya la asociación de Helicobacter pylori con úlcera duodenal y úlcera gástrica, pues ya está bien establecida. Sabemos que en el 50% de los casos es responsable de la úlcera, perdón, de la dispepsia no ulcerosa, y además es un cancerígeno de primer orden para desarrollar tanto linfoma como adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es la historia natural de la infección? Pues sabemos que coloniza en la niñez. Esto al colonizar pues va a producir, como todas las infecciones, una infección aguda donde las células predominantes pues son polimorfonucleares. A través de los años esta infección ya se vuelve crónica, donde predominan los linfocitos, y conforme va pasando la edad pues se va desarrollando o no una patología gástrica. Y esto está en relación a la zona del estómago que coloniza. Hay que enfatizar que el Helicobacter pylori no coloniza homogéneamente, sino en parche. Entonces, cuando está colonizando antro gástrico, pues puede no presentar ninguna sintomatología. De hecho, los pacientes pueden llegar hasta edades avanzadas sin presentar ningún tipo de enfermedad, o se puede desarrollar la úlcera duodenal. Cuando está en todo el estómago, pues pasa exactamente lo mismo. Hay pacientes que no van a tener absolutamente ninguna sintomatología, o se puede desarrollar linfoma de Malta. Y cuando esa colonización ocurre en cuerpo gástrico, pues nos puede desarrollar la úlcera gástrica y llevarnos hasta un cáncer, o bien permanecer también asintomática esa infección. Entonces, pues con esto ya se sabe perfectamente la prevalencia de la infección. Sabemos que está asociada en un 100% a la úlcera duodenal, en un 80% la úlcera gástrica, a un 60% en una dispepsia no ulcerosa. También tiene cierta asociación con enfermedades gastroesofágicas, pero sin embargo, también aquí tenemos un 50% de infectados donde está mucosa normal y no va a desarrollar absolutamente ninguna patología. De esta manera, sabemos que ya hay cepas tipo 2 que se presentan en pacientes asintomáticos, y cepas tipo 1 que se van a presentar en los pacientes sintomáticos que corren el riesgo de desarrollar cualquiera de las patologías gástricas. La Organización Mundial de la Salud clasifica el Helicobacter pylori como un cancerígeno del primer grupo. Determina que el riesgo de desarrollar cáncer es de 3 a 6 veces cuando está infectado el pacientito con cepas genotipo 1. El cáncer gástrico es la 14ª causa de muerte a nivel mundial. Una vez que se diagnostica el cáncer, pues la sobrevida es de 5 años en menos del 20% de los pacientes diagnosticados con cáncer, y en México es la tercera causa de muerte, sobre todo en hombres.
Esta es una imagen reciente donde el cáncer de estómago en hombres ocupa en México el tercer lugar. Sin embargo, en las mujeres son otras los cánceres que predominan. Entonces, hablemos de los genotipos. El genotipo uno y el genotipo 2 pues van a compartir flagelos, la ureasa, las adecinas, proteínas de choque térmico, la superóxido dismutasa y los antígenos de Lewis. Sin embargo, las cepas tipo uno, que son las cepas que tienen factores de virulencia, pues van a tener una isla de patogenicidad en su cromosoma, van a tener un gen que va a codificar para una proteína que es la CAG-A, que es un antígeno inmunodominante y de hecho es un marcador de patogenicidad, y la citotoxina BA, que es la citotoxina que produce vacuolas en diferente grado. Y entonces, pues de esta manera, el Helicobacter pylori tipo 1 va a producir enfermedad. Tiene una proteína que es la proteína BAC-A, la citotoxina vacuolizante, la cual es codificada por un monómero, se asocia de 6 a 7 monómeros para formar una flor, hace un poro en la superficie de la membrana, de la membrana de la célula epitelial gástrica, se introduce y entonces aquí induce la formación de vacuolas hasta que revienta la célula. Por otro lado, la proteína, la citotoxina también aumenta la permeabilidad o debilita las uniones intercélulas y entonces aumenta la permeabilidad en el epitelio gástrico. Como dije anteriormente, va a tener una isla de patogenicidad, la cual consta de 38 a 40 genes. Estos van a codificar para diferentes proteínas y la finalidad es formar un sistema de secreción tipo 4. El Helicobacter pylori entra en contacto con la célula gástrica y a través de este sistema de secreción tipo 4 inyecta la proteína CAG-A. Esta proteína CAG-A lo que hace es fosforilar las proteínas de la célula gástrica y además va a inducir rearreglos en el citoesqueleto para producir pseudópodos que pueden ayudar a internalizar a Helicobacter pylori. Además de que es un inductor potente de la respuesta inflamatoria. La variabilidad en el cromosoma del Helicobacter pylori pues es bien conocido. Esto está muy ligado a los genotipos y entre ellos tenemos este gen que representa al gen BAC-A, el que codifica para la citotoxina vacuolizante. Tenemos que hay dos regiones principalmente variables, que es la región secuencia señal y la región media. Y dependiendo del alelo, de la composición en nucleótidos, hay diferentes alelos. Hay hasta 5 alelos en la secuencia señal y 2 alelos en la región media. La combinación del alelo de secuencia señal con la región media nos determina la actividad citotóxica, que puede ir desde alta hasta nula. Lo mismo sucede con la isla de patogenicidad. Esta isla de patogenicidad puede ser el cassette de composición completa insertada en el cromosoma, o bien puede estar dividida por una secuencia de inserción y presentarse las dos regiones en diferentes locus, o bien puede una fracción encontrarse en una región cromosomal y la otra a otra distancia, y puede estar interrumpida por secuencias invertidas y secuencias de inserción, o un fragmento de la isla puede estar deletado, ya sea CAC1 o CAC2, o bien toda la isla puede estar deletado. Entonces, toda esta variabilidad contribuye al genotipo de la cepa. Aquí tenemos un ejemplo de la composición de genes de la isla de patogenicidad y vemos que en la cepa 11638 pues solamente se encuentra la fracción de CAG2, mientras que en la 26695 la composición genética es completa para toda la isla. Y lo mismo vemos para estas dos cepas, 17874 y 11638, que solamente un fragmento está presente en el cromosoma de ambas cepas. Bueno, hasta ahí estaba todo bien.
todas las publicaciones apuntaban de que era una cepa, un estómago y un resultado de enfermedad. Pero en el 99, pues cuando hice mi doctorado y como producto de mi doctorado, se publicó este artículo donde encontramos que estamos multicolonizados. Aquí lo que hicimos de diferente en relación con los demás trabajos que hasta ahora se habían presentado es que nosotros trabajamos colonias individuales y trabajamos antro y cuerpo por paciente en separado. Entonces, de 10 colonias aisladas de antro y cuerpo para cada paciente, encontramos que 8 presentaban la isla o 10 presentaban perdón, sí, la isla de patogenicidad y por lo tanto CAG-A, y además en este caso, 8 alelos presentaban un alelo de BAC diferente, 2 con otra composición, y entonces empezamos a ver que no era una cepa o un solo genotipo, y por lo tanto no podíamos asociar nosotros a enfermedad claramente. Esto como anécdota, se presentó este trabajo en Arizona cuando empezó a trabajarse intensamente el Helicobacter pylori. El doctor Blazer, en ese entonces el doctor que autoridad en el Helicobacter pylori, visitó mi póster y me dijo que esto no se podía publicar porque esto hablaba de contaminación. Afortunadamente yo había trabajado con el doctor John Atherton, que fue el que caracterizó los alelos de la citotoxina vacuolizante. Tuvimos la fortuna de que viniera a México, le mostré mis resultados y pues mucho gracias a él el trabajo puede ser publicado y ahorita pues tiene un número muy importante de citas. A partir de aquí empezaron las publicaciones, sobre todo en países del continente asiático, africano y latinoamericano, donde decían que efectivamente estábamos colonizados. Después, otro trabajo que nos llevó fue buscar la presencia de Helicobacter pylori en cavidad oral. Encontramos que hay una clara asociación de detección de Helicobacter pylori y patología gástrica. Ojo, eso quiere decir que encontramos DNA. Jamás pudimos aislar la bacteria en su forma vegetativa y que es la forma infectante. Y entonces aquí también fue algo que creó controversia porque nosotros decíamos y dijimos que pues en realidad lo que se detecta es el DNA y no sabemos si la bacteria está presente o no en ciertas muestras. Entonces, aquí trabajamos nosotros con dos poblaciones, una del Instituto de Enfermedades Infecciosas, donde tenían ya un diagnóstico muy establecido con la presencia previa de Helicobacter pylori, y entonces trabajamos salivas y placa dental. Y trabajamos con pacientitos que acudían al servicio de odontología de la Facultad de Odontología, donde únicamente, pues, por sintomatología podíamos determinar si tenían algún tipo de malestar gástrico. Y entonces la asociación fue clara de encontrando detección tanto en saliva y en placa dental en pacientes que ya habían sido diagnosticados con Helicobacter pylori y aquellos que pues no tenían ningún tipo de padecimiento, que eran aparentemente sanos, pues no encontramos absolutamente nada de Helicobacter pylori. Este trabajo nos llevó a sugerir que los pacientes no son necesarios de biopsiarse, sino que el cuadro clínico y la detección del Helicobacter pylori es adecuada para instalar tratamiento. Entonces, también pudimos determinar aquí cepas del genotipo S1 y diferenciarlas perfectamente con cepas del genotipo S2. Y eso reforzó la conclusión de nuestro trabajo. Posteriormente salió una publicación de Pincao en donde todavía estaba tratándose de asociarse todos los genes que estaban cerca de la región de BAC-A, de la citotoxina vacuolizante, y entonces Pincao informa que cerca del gen que codifica para la citotoxina vacuolizante hay un gen de alta variabilidad que es el gen BAP2. Encuentra otros marcos de lectura que están presentes en todas las cepas, sin embargo, le llama la atención a ella porque es el gen BAP, que es Virulence Associated Protein D,
de Dichelobacter nodosis, donde tenía una identidad de 64.9 por ciento de identidad. Nosotros hicimos la detección y encontramos que en nuestras cepas, pues este gen estaba en el 61.3%. ¿Por qué nos llamó la atención? Porque el gen se presentaba en otros microorganismos que son intracelulares facultativos e incluso se asociaba ya a que este gen de alguna manera estaba participando en estos microorganismos en defenderlos del estrés oxidativo y de facilitar la sobrevida de la bacteria dentro de la célula. Entonces a nosotros nos empezó a llamar la atención y empezamos a estudiar la proteína. El primer artículo que obtuvimos fue determinar la frecuencia del gen BAPD en nuestra población y encontramos que este gen BAPD estaba de una manera significativa asociada a la presencia de la isla de patogenicidad, mientras que no tenía ninguna asociación con la presencia del gen BAC. Hicimos el mismo procedimiento, caracterizamos colonias por cada uno de los pacientes y encontramos también una gran variabilidad donde encontrábamos el producto deseado, en otros pues estaba completamente, en otras colonias estaba completamente negativo, no había presencia del gen y encontramos también que había cepas que tenían un producto mucho, muy alto y que pues no sabíamos a qué se debía esa diferencia. Posteriormente, se mandaron a secuenciar tanto los fragmentos esperados como esos fragmentos mucho, muy grandes, y entonces se determinó la dinámica evolutiva de este gen dentro del Helicobacter pylori y dentro de otras bacterias con diferentes filas. Y encontramos que pues lo que ya se había documentado en otros microorganismos, que realmente el gen BAPT fue adquirido por transferencia horizontal dentro del genoma del Helicobacter pylori, pero a diferencia de los otros microorganismos, una vez que se adquiere en el Helicobacter pylori, ese gen es insertado y ya no se pierde. Entonces, pues este mismo trabajo nos llevó a determinar que hay diferentes bacterias con diferentes filogenia que presentan este gen, que es toda esta gama de géneros y especies. Y encontramos que el Helicobacter pylori pues ya lo tiene fijado dentro de su cromosoma y que existe una agrupación entre las cepas, pero además tiene una asociación muy importante con Rhodococcus y actinomycetales. Hicimos nuestro grupo filogenético y encontramos que las cepas mexicanas se agrupan en un solo ramal, en un solo grupo, mientras que las otras cepas de diferentes regiones del mundo, pues es altamente variable la presencia de este gen, al igual que la composición. Y entonces, pues esto, pues seguimos sobre la misma línea de investigación y vimos qué tanto se transcribía este gen. Y lo primero que hicimos fue ensayos de Helicobacter pylori con células AGS. Escogimos la cepa 26695 porque ya teníamos antecedentes por trabajos previos en diferentes partes del mundo, que esta cepa era intracelular que se internalizaba. Entonces ya se estaba también cambiando el concepto de que hay unas cepas de Helicobacter pylori capaz de internalizarse y permanecer dentro de la célula. Antes se creía que nada más el Helicobacter pylori colonizaba superficialmente a las células epiteliales del estómago. Bueno, entonces lo que hicimos fue hacer nuestros ensayos. Aquí marcamos con inmunofluorescencia una proteína de membrana de choque térmico. Y entonces encontramos, o sea, aquí están diferentes marcajes. Aquí está el Helicobacter pylori. Aquí está creo, es la tubulina y aquí está nuestro núcleo y entonces aquí están
transposición de imagen y encontramos perfectamente bien a Helicobacter pylori muy cerca del núcleo dentro de nuestro ensayo de células AGS. Y aquí tenemos, hicimos el ensayo en células AGS a lo largo de cierto tiempo, que fue de 108 horas, encontrando que el Helicobacter pylori permanece dentro de la célula de manera viable, aunque no cultivable. Empezamos a ver que a lo largo de los ensayos el Helicobacter pylori cambiaba su morfología de ser un bacilo a ser una forma cocoide. Y aquí lo podemos ver claramente en el acercamiento de esto, como ya empieza a agarrar forma cocoide y además pues, se ven presencia de vacuolas dentro de las células AGS. Al medir la transcripción del gen a lo largo de nuestro ensayo, encontramos, tomando como basal el tiempo 1, encontramos que el gen BAP-D se transcribe y permanece transcribiéndose a lo largo del ensayo. Aquí esto coincidió con un cambio de medio, donde se cambiaron el medio de cultivo, pero notamos también que entre más se estresaba la célula AGS, era mayor la transcripción del gen. También se hicieron recuentos de unidades formadoras de colonias y esto coincidió perfectamente con la morfología que iba adquiriendo el Helicobacter pylori dentro de la célula, donde encontrábamos unidades formadoras de colonias, pero que no eran cultivables. Y entonces coincidían perfectamente bien con las formas cocoides dentro de las imágenes de las células AGS. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos biopsias de pacientes con patologías severas. Y si se fijan aquí, tenemos muestras de pacientes con cáncer, con foliculitis gástricas, con gastritis atrófica crónica, úlceras pépticas, con cáncer. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver si nuestro gen BAP-T se está transcribiendo en las biopsias de estos pacientes donde está una clara asociación de la presencia del Helicobacter pylori y encontramos que sorprendentemente, dependiendo de la patología y de la región, había niveles de transcripción altísimos, encontrando significancia para foliculitis, la gastritis crónica folicular, perdón, que ya estamos hablando de un paso para el MALT. Y entonces, esto se publicó donde nosotros encontramos que el gen se está transcribiendo al menos in vivo también. Posteriormente se hicieron anticuerpos policlonales para determinar pues, que una cosa era la transcripción, otra cosa era la traducción. Y entonces vamos a ver si la proteína realmente se está expresando. Entonces se hicieron los anticuerpos policlonales a partir de una proteína recombinante de BAP-D y encontramos que BAP-D se está expresando realmente dentro de la célula gástrica. Aquí en este caso son los anticuerpos policlonales contra la proteína BAP-D. Aquí también usamos como control los anticuerpos contra la proteína de choque térmico. Y pues bueno, hicimos lo mismo y encontramos que realmente BAP-D está expresándose en nuestros ensayos celulares. Y por último, nosotros hicimos la mutación del gen BAP-D y entonces vimos qué tanto modificaba la persistencia del Helicobacter pylori dentro de la célula gástrica. Este artículo se acaba de publicar creo que el mes pasado se publicó y se hizo la mutación insertando un cassette de cloranfenicol, interrumpiendo
el marco de lectura de BAPD. Aquí está el cassette, interrumpimos el marco de lectura y entonces ya vimos que no ocurría por secuenciación, estaba interrumpido y obviamente no había la transcripción de la proteína. Y aquí ocurre algo bien importante. Desarrollamos a la cepa silvestre de BAPD y la cepa mutante de BAP dentro de condiciones sintéticas en el laboratorio y vimos que ambas cepas se comportan exactamente igual. Aquí estamos determinando la curva de desarrollo de ambas cepas, aquí la densidad óptica bacteriana de ambas y en este caso la concentración total de proteínas de ambas cepas y vemos que las dos se comportan, lo cual ya habíamos observado en el primer trabajo en que el gen BAPD se silencia, no es necesario para que la cepa pueda crecer dentro de la célula gástrica. Sin embargo, cuando hicimos nuestro reto de las ambas cepas dentro de las células AGS, aquí encontramos diferencia significativa. En azul está nuestra cepa silvestre y encontramos que se comporta exactamente, son los niveles de transcripción del gen BAPD y se comporta de la misma manera y se expresa constantemente el gen, aumentando su expresión bajo ciertas condiciones, mientras que en la cepa mutada empieza el Helicobacter pylori a permanecer y de repente baja. Entonces, esto indica que está afectándose la persistencia dentro de la célula gástrica. Luego hicimos la medición de BAC-A, que es un factor de virulencia importante. De hecho, se le atribuye en algunos artículos que las vacuolas que forma la citotoxina permite que el Helicobacter pylori intracelular pueda internalizarse dentro de esas vacuolas y pueda permanecer bastante tiempo. Entonces nosotros decidimos tomar la transcripción de BAC-A para ver si nuestra mutante podría afectar de alguna manera la expresión de BAC-A. Entonces, en este caso estamos viendo nuestros niveles de expresión en la cepa silvestre y vemos que realmente pues, no se altera lo que esperábamos. BAC-A continúa expresándose sin ningún problema, manteniéndose constante o más o menos a niveles altos la expresión de este factor de virulencia. Sin embargo, en la cepa mutante sí encontramos que hay diferencias en la expresión en relación a la cepa silvestre. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, donde en negro se ilustra la expresión del gen BAC-A en la cepa, silvestre, donde encontramos una expresión de 25.000 unidades aproximadamente. Y en cambio, cuando trabajamos con la mutante, esa expresión se reduce hasta 10.000 veces la concentración o las unidades en relación con la cepa silvestre, lo que nos lleva a concluir que BAPD es un gen de virulencia, como lo estábamos manejando desde un principio, que BAPD está participando en la persistencia del Helicobacter pylori dentro de la célula. Esto es bien importante porque tiene repercusiones a nivel diagnóstico, pronóstico, tratamiento y cronicidad de la enfermedad, ya que sabemos que la infección por Helicobacter pylori es una infección crónica. Sabemos, este gen BAPD lo estamos proponiendo como un marcador de intracelularidad, lo que nos va a llevar a determinar qué cepas están realmente presentes en la colonización del paciente. Sabemos que hay fallas en el tratamiento y lo que nosotros manejamos es que la intracelularidad es una condición importante para esa falla del tratamiento y por lo tanto para la cronicidad durante décadas en la vida del paciente, que en ciertos pacientes pueden llevar a desencadenar la cascada cancerogénica y darnos resultados pues drásticos como un cáncer. Entonces, dentro de las conclusiones, pues el gen BAPD es un gen específico de cepa de Helicobacter pylori
con fenotipo de intracelularidad. Este gen se transcribe cuando el Helicobacter pylori está dentro de la célula gástrica. Sin embargo, el gen BAPD se silencia en condiciones de desarrollo in vitro. La proteína BAPD del Helicobacter pylori se expresa en pacientes con patologías gástricas severas, como gastritis crónica atrófica tipo B, gastritis folicular, úlcera péptica y cáncer gástrico, y la mutación del gen BAPD deteriora la expresión de la citotoxina vacuolizante, que es un factor de virulencia importante para el desarrollo de patología y la persistencia del Helicobacter pylori dentro de la célula gástrica. Esto tiene que cambiar idealmente las indicaciones de tratamiento. Las indicaciones americanas para el tratamiento contra el Helicobacter pylori nos dice que se debe de dar tratamiento en enfermedad úlcera péptica activa o no, completamente de acuerdo. En pacientes que presentan úlcera péptica sangrante, también estamos de acuerdo. Y en el linfoma gástrico de mal de bajo grado. Y las europeas apoyan también estos criterios para indicar tratamiento y además sugieren que se debe dar tratamiento después de la resección temprana de cáncer gástrico y con gastritis con anormalidades severas. Y la recomendación debe de darse como atención primaria a menores de 45 años, puesto que presenten dispepsia con signos de alarma o riesgo a desarrollar cáncer gástrica y deben de ser probados para infección y si son sobre todo cepas genotipo 1, entonces se invita al médico a que con estos criterios la infección debe de ser erradicada. Esto nos habla de que el desarrollo de los síntomas del reflujo gastroesofágico está muy en relación con la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros eliminamos el Helicobacter pylori del estómago, el riesgo de desencadenar alguna enfermedad gastroesofágica es mayor, incluso hasta llegar a un desarrollo de cáncer de cardias. Entonces, lo que nos lleva a pensar que está todo en relación con la edad, está todo en relación con la cepa y que estas enfermedades, pues obviamente, están asociadas a Helicobacter pylori. Sin embargo, pues la epidemiología de importantes enfermedades gastrointestinales actualmente ya ha cambiado. La presencia del Helicobacter pylori incrementa el riesgo de ciertos carcinomas gastroduodenales, pero su ausencia incrementa el riesgo de enfermedades gastroesofágicas. Y eso es algo bien importante. El Helicobacter pylori no debe de erradicarse cuando no hay un criterio realmente firme que nos diga que se debe de instalar tratamiento. Entonces, esto nos lleva a pensar si hay Helicobacter pylori buenos o Helicobacter pylori malos. Lo que sabemos es que Helicobacter pylori de alguna manera está participando en la homeostasis del estómago y está ahorita formando ya parte de la microbiota del estómago. Y entonces ahí ocurren dos puntos opuestos en el manejo del Helicobacter pylori. Antes se decía que el único Helicobacter bueno es aquel muerto. Sin embargo, nosotros estamos en el punto de decir que hay que tratar la infección solo si hay evidencias claras de beneficio. Y lo que sí sigue en controversia, y eso me gustaría mucho recalcarlo, es cuál es el hábitat natural del Helicobacter pylori. ¿Es una zoonosis? ¿Es un microorganismo de vida libre? ¿Cuál es? O sea, realmente no se ha determinado cuál es el mecanismo de transmisión, aunque muchas publicaciones señalan que pueden ser por medio de alimentos contaminados, de mano o boca, de contacto directo por medio de alimentos que la madre le pasa masticados al bebé. Sin embargo, pues no se ha determinado como tal. Los trabajos no son reproducibles. Lo que nosotros creemos, al igual que el doctor Martin Blaser y el doctor John Atherton, es que el Helicobacter pylori es parte de la microbiota y que ciertos genotipos son los causantes de enfermedad, por lo cual nosotros
creemos firmemente que se debe de justificar la instalación del tratamiento y no debe de ser erradicado indiscriminadamente. Y finalmente, pues esta es la última diapositiva, donde presento a mi grupo de trabajo, un excelente grupo de trabajo. Cada quien juega un papel fundamental. Todo el mundo conocemos a Gabriela Delgado, a Alejandro, que ahora es mi asociado y afortunadamente le ha gustado la línea de investigación y pues yo creo que él es el que la va a continuar. Al biólogo Pepe, que es el manitas del laboratorio, una persona muy importante aquí. Y mis estudiantes ahorita de maestría, mi estudiante de licenciatura y Nancy, clave también en el manejo del laboratorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Morales. Fue una presentación muy interesante. Tenemos tiempo para una sesión de preguntas. Quien guste hacer una pregunta a la doctora, por favor levante la mano para darle la palabra o pueden dejarnos su pregunta en el chat. La doctora, creo, Nelia Dane, creo que estaba levantando su manita. Solo fue, creo que, aplausos para su presentación. Ah, ok. Y son aplausos, Gracias, Nelia, doctora. gracias. Muchas felicidades. Estuvo muy interesante la plática y sobre todo que nos lo haya abordado de esa manera tan sencilla, ¿no? Y como profesores del departamento, pues nos enriquece mucho el tener este tipo de charla, de información y que lo tengamos tan cercano a nosotros. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias a la doctora. Bueno, yo sí tengo una duda, doctora, es algo que me surgió durante su plática. Con respecto a la práctica clínica, lo ideal sería diagnosticar bueno, a la hora del diagnóstico del Helicobacter, llegar a nivel de genotipo, ¿no? Para saber si es una cepa virulenta o no. Pero eso realmente se hace en México. Sí se puede determinar con serología porque hay anticuerpos muy específicos contra la proteína CAG-A contra la proteína CAG-A. Esa proteína es altamente inmunogénica, produce una buena respuesta inmune, entonces induce muy bien anticuerpos. Y por lo mismo, como ya está bien estudiado como factor de virulencia, pues la determinación de anticuerpos contra esta proteína, pues nos habla de que las cepas son genotipo 1. Entonces sí se puede determinar. Ahora, como breviario cultural y publicidad, nosotros nos estamos ahorita encargando de desarrollar un biochip para cepas genotipo 1, donde podamos detectar pues, los genes de virulencia, entre ellos el gen VAP-D. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas en el chat, se las voy a leer. Nos pregunta Yolanda Guevara, al no detectar la bacteria, sino el ADN, ¿es posible que la prueba de aliento sea negativa aun cuando el paciente tiene síntomas compatibles con el Helicobacter pylori? Bueno, hay que recordar que las patologías gástricas no están completamente asociadas al Helicobacter pylori, sino son ciertas patologías. O sea, si hablamos de úlceras, pues sí, las úlceras son ya de origen infeccioso. Las gastritis, entre las gastritis es el 50%, y dentro de ellas las gastritis atróficas tipo B. El otro tipo de gastritis pueden estar asociadas a otras causas, de entre ellos, pues hasta medicamentosas, químicas, estrés, o sea, sí tienen otros orígenes. Cáncer, si hablamos de cáncer, pues ahí sí, el hecho de que haya Helicobacter pylori se ha visto que de algo ayuda a la erradicación de la bacteria, entonces dependiendo de la patología. Pero lo que sí yo creo que debemos de tener conciencia es que una erradicación no justificada nos va a llevar a erradicar cepas que están colonizando de manera normal y que realmente ya se ha demostrado que sí alteran la función del estómago.
y entonces aumentan la producción de ácido gástrico o aumentan la producción de alguna otra hormona y eso contribuye a desarrollar otras patologías. Entonces sí hay que tener como que una historia clínica muy, muy bien hecha. ¿De qué patología estamos hablando? Hay que aunarle también la predisposición genética del paciente. Generalmente hay familiares con antecedentes de úlceras pépticas, con antecedentes de cáncer. Hay que ver qué hábitos higiénico-dietéticos tiene ese pacientito. Consume muchos alimentos ricos en nitratos, o ahumados, o fuma. O sea, todo eso nos va como quedando un puntito, un puntito, un puntito, y ya con base a eso y el criterio del médico, pues nos pone la instalación. Ahora, permítanme hablarles de la prueba del aliento. Antes, pues se manejó y se manejó mucho, y a lo mejor en poblaciones donde el Helicobacter pylori no está sigue altamente asociado a la patología, muy probablemente siga siendo muy válida, pero nosotros no podemos validar una prueba del aliento como justificación para dar tratamiento. ¿Por qué? Porque además existen microbiota en el estómago que también nos produce ureasa y que nos va a dar una prueba del aliento negativo, falso positivo para el Helicobacter pylori. Entonces, una prueba de aliento yo completamente la descartaría. Si yo quiero hacer un diagnóstico sin llegar a biopsiar a mi paciente o no invasivo, yo tendría que irme por la detección de anticuerpos contra la proteína CAG, así muy específicamente. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Pere López nos pregunta si se ha pensado en el desarrollo de una vacuna basada en esa proteína o en alguna otra. Pues ahorita, bueno, lo común de la infección llevó desde un principio el desarrollo de una vacuna. Sin embargo, la gran variabilidad que presenta el Helicobacter pylori, de hecho, presenta variación de fases en sus antígenos de superficie, ha hecho que la vacuna no sea adecuada, ¿no? Entonces, sí, si nosotros seguimos encontrando lo que pensamos porque esta es una parte de nuestra línea de investigación. De hecho, nosotros estamos proponiendo, o a eso le tiramos más bien, porque todavía los resultados no son concluyentes, de que VAP-D puede ser un blanco muy específico para tratamiento de cepas con genotipo 1 que tiendan a internalizarse. Ujú. Entonces, pero pues ahorita no podríamos hablar de eso porque no tenemos resultados así tan eh, concluyentes. Muy bien. Y otra pregunta. Dulce Anel nos pregunta si para personas que terminan... Perdón, no lo oigo. Perdón, ¿ya me escucha mejor? Sí. Ok. Le decía, Dulce nos pregunta que si para personas que terminaron su tratamiento, eh, ¿qué prueba sugiere para determinar esa erradicación? O sea, después del tratamiento. Ujú. Realmente después del tratamiento lo que se espera es una erradicación de todos los helicobacter independientemente del genotipo. Entonces, pues como prueba control como tal, pues yo creo que sería la erradicación de la sintomatología. Y posteriormente, no sé, a los 2 meses, 2 meses y medio, una determinación de serología, haciendo serología contra antígeno KK para ver si no hay cepas de genotipo 1, sí, pero básicamente la erradicación del tratamiento, perdón, de la bacteria y la disminución de la sintomatología nos llevaría a pensar que pues se erradicó el ICO y como control una prueba serológica contra contra CAG-A. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos todavía más preguntas en el chat. Eh, Nos pregunta Ana Montiel, ¿cómo abordar la eliminación de cepas patógenas de Helicobacter pylori que son resistentes a antibióticos y que pueden llevar al cáncer?
Esa es una buena pregunta. Pues eliminarlas como tal, el riesgo de que el Helicobacter pylori sea intracelular, o sea, no todas las cepas son intracelulares, sino hay cepas que ya sabemos que se internalizan. este, pues lo más adecuado es primero determinar si está dentro de la célula, lo que sugeriría que es un factor importante para falla de tratamiento, para cronicidad, para desarrollar cáncer. Y entonces, pues ahí sí es darle tratamiento y repetir el tratamiento en ciertos periodos hasta tener una erradicación completa, pero le digo, siempre y cuando se justifique, haya una sintomatología y haya factores que realmente nos estén hablando de que eso va a evolucionar a una enfermedad grave dentro de la patología gástrica. Ok, tenemos otra pregunta de David Fernando. Nos dice, retomando lo de la prueba de aliento de la ureasa y lo dicho que no es un gold estándar para el diagnóstico, ¿la detección por PCR quedaría en el mismo término? Pues el No, hecho de que una prueba positiva no indica una infección dañina. ¿Sí? sí, no, la detección los métodos moleculares ya son otra cosa. Ahí sí nos permitiría llegar a determinar genotipo. O sea, con que determinemos que haya cepas con la presencia de la isla de patogenicidad K y con el gen KA, en este caso ya con el gen BAP-D, ahí sí, pues con PCR estamos segurísimos de que hay cepas genotipo 1. Hay que recordar que estamos multicolonizados, que no es una cepa la que tenemos, sino tenemos diferentes genotipos. Entonces, por eso el hincapié en hacer una suma de factores que nos lleven a determinar si ese tratamiento, si ese paciente merece o no tratamiento. O sea, vamos a encontrar diferentes genotipos. Es por eso que desde que se publicó el primer artículo en el 99, donde ya no pudimos asociar una patología como se venía asociando a nuestra población cuando tenemos genotipos por ejemplo, de 10 colonias teníamos 8 colonias con un genotipo S2M2, que son genotipos tipo 2. Entonces y sí encontrábamos a lo mejor 2 colonias con genotipo S1M1. Entonces ahí empezábamos a decir, bueno, ¿a qué se lo asociamos si el predominio de las cepas que están colonizando este estómago son sí, genotipo 2? Entonces, por eso le hincapié de que tiene uno que hacer clínica, tiene que hacer uno diagnóstico, tiene que hacer uno epidemiología. O sea, es un conjunto de factores que se deben de tomar en cuenta para hacer una evaluación adecuada y llevarnos al criterio de selección de tratamiento. Muy bien. Tenemos una pregunta más de Luis Manuel que nos dice, ¿las formas cocoides podrían representar una forma de transmisión ambiental? No, no, porque no son vegetativas. O sea, una forma cocoide es una forma viable, no cultivable. No vamos a menos de que revierta, o sea, una forma cocoide, sabemos que independientemente del tipo de bacteria, sabemos que cuando están en las condiciones propicias, tienden a revertir a su forma vegetativa, que es la forma infectante. Entonces, y aún así hay unas bacterias que tardan, tiene uno que tener pase tras pase tras pase hasta tener esa forma vegetativa, que es la forma infectante. Generalmente la forma cocoide lo que nos está hablando son de formas, metabólicamente activas, porque son súper activas, pero no infectantes. Ok. Muchas gracias, doctora. Creo que ya no tenemos más preguntas en el chat y pues tampoco tenemos manos levantadas aquí en el Zoom. Le agradecemos mucho su presentación, fue una presentación muy interesante y les recordamos a todos que el código de asistencia se encuentra en el chat para que puedan descargar su constancia y nos vemos el próximo viernes en el seminario departamental. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias.